Hola mis amores, ¿están listos para aprender? El día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos. Hoy que vamos a hablar de los verbos, les voy a contar algo. Los verbos están en todas partes. Todos hacemos muchos verbos todo el tiempo. Sí, imagínense, los verbos son las acciones que realizamos y cada persona hacemos distintas acciones en diferentes momentos. Vamos a ver algunos ejemplos y te vas a dar cuenta lo padre que es conocer los verbos. Vamos a ver muchos ejemplos porque hay acciones en las que nos podemos mover toditos y hay acciones en las que nos quedamos muy quietecitos. Hay acciones que también sentimos como querer o odiar, ay, amar. Hay muchas acciones que podemos sentir. ¿Se te ocurre alguna otra? Muy bien. Y hay otra que es muy importante. A veces esa confunde un poquito porque no tenemos que movernos, no tenemos que sentirlo, pero también es un verbo. Y ese es el verbo de ser. ¿Sí? El de ser también es un verbo. Porque aunque no te muevas, tú ya eres. A partir de ahora no se te va a olvidar que ser también es un verbo. Pongan atención porque muchos de estos verbos ustedes ya los conocen y los practican todos los días. Vamos a poner un ejemplo de acciones que nos movemos mucho. Vamos a comenzar. Saltar. Ese es un verbo. Correr. Ese es otro verbo. Nadar. Ese es otro verbo también. Muy bien, vamos a pensar en otros que podemos hacer dentro de la casa. Comer. Ese es otro verbo. Leer. Ese es otro verbo. Escribir. Aprender. ¡Guau! ¿Verdad que sí hacemos muchos verbos? Ahora vamos a pensar en un verbo que haga nuestra mamá. Mamá puede cocinar. Papá puede trabajar. Muy bien. Tenemos muchos verbos. A ver, vamos a pensar en uno que nos haga, un verbo que haga nuestro hermano o nuestra hermana. Escribir, estudiar. Muy bien. ¿Se dan cuenta que todos estamos haciendo verbos? ¡Oh! Sí, yo ahorita estoy hablando. Es verdad. Y mi celular está grabando. Son muchos los verbos que podemos hacer. Ahora vamos a pensar en unos verbos que podamos hacer quietecitos, quietecitos. Esos a veces son difíciles de identificar. Ver. Sí, ese es un verbo. Pensar, pensar, pensar. Muy bien. Soñar. Ese es otro verbo. ¿Qué otro verbo podemos hacer estando quietecitos, quietecitos? Respirar. Muy bien. Hay muchos verbos que podemos hacer moviéndonos, muy quietecitos, escandalosamente o en silencio. Los verbos son las cosas que hacemos. Todo lo que podamos hacer, movernos, correr, subir, bajar. Todas esas cosas que podemos hacer, las acciones. Sí. Como en las películas de acción, que ellos pegan y patean y hacen muchos movimientos. Todos esos movimientos son acciones, son verbos. Sí, ahora vamos a pensar en algunos verbos que hacen, por ejemplo, los doctores. Revisar. Nos revisan. Revisar. Operar. Muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? Muy bien. Ahora vamos a pensar en unas acciones, unos verbos que hagan los policías. Ellos pueden perseguir a alguien. Sí, con su sirena. Muy bien. Muy bien. Pueden conducir. También es muy bueno. Pueden arrestar. Muy bien. Pueden disparar. Es verdad. Todos esos son verbos, acciones. Ahora vamos a pensar en unos verbos que haga un chef. Un chef puede cocinar, hornear, batir, cortar. ¡Wow! Sí que hacen muchos verbos. ¿Qué les parece un científico? Ellos pueden pensar, analizar, resolver, escribir,
Mezclar. ¡Ajá! Hacen muchos verbos también. Un atleta. Muy bien. Puede correr. Puede nadar. Puede saltar. ¡Guau! Verbos hay por todos lados. En todos lados podemos encontrarlos. Ya vimos los verbos, que hay muchísimos verbos. Ahora les voy a decir algo y ustedes van a pensar, ¿por qué suena tan distinto? ¿Qué tal si les digo comer? Pero les digo yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen. ¡Ah! ¿Y qué tal si el verbo está en otro tiempo? Yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, ustedes comieron. ¡Ah! ¡Wow! Los verbos existen en diferentes formas. La primera es en infinitivo. Los verbos de infinitivo terminan en ar, ir. Esos verbos en infinitivo están en su forma más sencilla. No los hemos conjugado, o sea, no se los hemos dado a ninguna persona. No es tú comes, él come, no, es solito. Tampoco le damos un tiempo, ayer, hoy, mañana. Son únicos. Los verbos en infinitivo son como el nombre simple. Sí, como por ejemplo Juan. Juan es el nombre sencillo. Pero a veces le decimos Juanito, Juancho y podemos decirle muchas más cosas. Así los verbos en infinitivo es la forma simple y sencilla. Pero a veces cuando están en otros tiempos, como el pasado, el presente, el futuro, si lo hago yo, si lo haces tú, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Lo importante es que ahora tú ya conoces los verbos. Ya conoces que son acciones y acciones que podemos sentir y también la de ser. Muy bien. Ahora ya sabes identificar los verbos que son nuestras acciones. Poco a poco vas a ir descubriendo cosas padrísimas como conjugarlos, como buscarles un tiempo. Eso también es genial. Te invito a que veas nuestros demás videos. ¡Chao!